Hola, bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Esto va de mujeres. Un podcast donde te cuento la vida de mujeres flipantes que fueron, son y serán muy importantes para la historia. Yo soy Irati González Menica y antes de empezar te aviso de que la historia que vas a escuchar a continuación es de las más duras que he contado nunca. Las imágenes que voy a poner en tu mente van a ser duras y posiblemente no aptas para todos los públicos. Aún así, me ha impactado tanto esta historia que he decidido contarla en 2 episodios. Esta es la primera parte. Hoy vamos a hablar de una superviviente del Holocausto, de una mujer altamente inspiradora. Hablo de Edith Eger. Edith Eger es una psicóloga y escritora especialista en el trastorno de estrés postraumático. En la infancia fue bailarina de ballet y gimnasta, pero sus sueños fueron truncados por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su propia experiencia y superación como superviviente del Holocausto nazi la han convertido en una de las mejores profesionales de la salud mental. Además, sus memorias se convirtieron en 2017 un éxito de ventas internacional. Hoy, ella vive para contar su historia y compartir las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida. ¿Te apetece descubrirlas? Espero que sí, porque pongo el turbo a tope. La nave despega hacia 1927 en 3, 2, 1... Esta es la historia de Edith, aunque también es la historia de una familia, de la familia Elephant. Su familia. Edith nació para completar un trío de hermanas talentosas. Estaba Clara, la hermana mayor, tocaba el violín desde muy pequeña, era una niña prodigio. Luego vino Magda, una gran pianista. Una chica bromista y muy seductora, le encantaba coquetear y sabía que era muy guapa. Por último, estaba Edith Eva, nacida en Košice el 29 de septiembre de 1927. Lo suyo no sería la música, sino la danza. Clara, Magda y Edith eran hijas de los judíos húngaros Lajos e Ilona Elephant. Su padre, Lajos, era sastre de profesión y de vez en cuando también sacaba un dinero jugando al billar con los amigos. Sin embargo, todo el dinero que pudiese tener nunca era suficiente para su mujer Ilona, que anhelaba una vida de lujo, yendo a la ópera y llevando una vida cosmopolita. Lajos e Ilona tenían una relación distante y fría, y Edith los observaba deseosa de ver el mínimo afecto entre ellos. En su infancia más temprana, Edith fue una niña muy vergonzosa. La causa era que tras un accidente con 3 años quedó bizca. Tras eso, sus hermanas mayores se burlaban de ella y la llamaban fea. Ella se acabó creyendo que era fea, y por eso siempre iba mirando al suelo y se presentaba como la hermana de Clara, que era la más conocida de sus hermanas. En definitiva, Edith era la hermana silenciosa, la invisible. No obstante, su baja autoestima se ponía en pausa cada vez que practicaba ballet. Lo hizo desde los 5 años. La danza la hacía sentir libre y poderosa. El año de mi 10º cumpleaños, mi madre me aseguró que ya no tendría que esconder mi cara nunca más. El doctor Klein de Budapest me arreglaría el ojo bizco. El resultado fue satisfactorio, aunque Edith continuó siendo una niña bastante reservada y tímida. El momento que más feliz se sentía era cuando escapaba a su mundo interior. Con 13 años, aprendió en clases de ballet la coreografía del Danubio Azul. De hecho, interpretaría el baile en un festival que se iba a celebrar junto al río en Košice. Puede que estés un poco desubicada por dónde puede estar Košice. Bueno, pues para ubicarlo es necesario que volvamos atrás unos capítulos en el tiempo. A ver, invasión de Polonia, Hitler llega al poder, leyes de Nuremberg... Vale, aquí, Tratado de Versalles. Me he parado en el Tratado de Versalles, que se dio en 1918. Aquí se decidieron una serie de acuerdos para llegar a la paz cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Esto es importante en la historia de Edith porque, como consecuencia, se rediseñó el mapa de Europa y se creó un nuevo estado, Checoslovaquia.
Para crearlo, unieron la zona agrícola de Eslovaquia, donde vivían personas de etnia húngara y eslovaca, lugar donde vivía la familia de Edith, y también unieron las regiones industrializadas de Moravia y Bohemia, donde la gente era de etnia checa. Vamos, lo que hoy en día serían como 2/3 de República Checa. Y también una pequeña región de la actual Ucrania. Por lo tanto, Edith nació en Checoslovaquia, que era este cóctel entre Eslovaquia, República Checa y un poquito de Ucrania. Este nuevo territorio y su consiguiente mezcla étnica posicionó a la familia Elefant en una situación de minoría. Ellos eran húngaros en un país predominantemente checo. Además, no hay que olvidar que eran judíos. Es este último rasgo el que los hacía víctimas de prejuicios sutiles y también explícitos. Aunque la vida no era peligrosa en sí misma, pues disfrutaban de oportunidades educativas, profesionales y culturales, siempre debían estar atentos. Al crecer, interioricé un sentimiento de inferioridad y la creencia de que era más seguro no admitir que era judía, que era más seguro integrarse, mezclarse, no destacar nunca. Ese sentimiento de inseguridad continuó hasta finales de 1938, cuando Košice volvió a anexionarse a Hungría. Entonces, para Edith y su familia, el hogar volvía a ser hogar. La calma les duró un año, ya que en 1939 el contexto político de Europa estaba protagonizado por Hitler y su escuadrón nazi. Pero los nazis no eran solo alemanes, también había nazis húngaros. Se llamaban los Nyilas. Cuando en septiembre la Alemania nazi invadió Polonia, los Nyilas se vieron en el poder de desahuciar a los judíos de sus casas. Los Elefant dejaron su apartamento en la avenida principal y se mudaron a uno nuevo en el número 6 de la calle Kossuth-Lajos. Las cosas se estaban poniendo demasiado raras. Muchos de sus conocidos habían decidido emigrar. De hecho, su propia tía, hermana del padre, se mudó al Bronx, un barrio de inmigrantes de Nueva York. La realidad era complicada, pero marcharse no les parecía una opción. Habían luchado mucho para conseguir todo lo que tenían. En 1940, la Segunda Guerra Mundial ya estaba instalada a lo largo y ancho de Europa. Muchos judíos polacos fueron atrapados y llevados a los campos de concentración. En Košice, también los Nyilas detenían de vez en cuando a judíos. Sin embargo, para Edith de 13 años, la guerra y sobre todo los campos de concentración eran cosas lejanas. Situaciones que escuchas, que sabes que existen, pero de las que piensas que eres inmune, que tú nunca vas a vivirlas. El hecho de que no detuvieran a su padre desde un principio reforzaba esa idea. Sin embargo, la guerra se hizo absolutamente tangible cuando en junio de 1941 la casa de sus abuelos fue alcanzada por una bomba. Además, en esa época los judíos tenían la obligación de llevar en su ropa una estrella amarilla, la estrella de David, como método identificatorio. Para pasar desapercibida, Edith tapaba su estrella bajo el abrigo. Incluso en ese momento de conflicto, nuestra protagonista siguió yendo al colegio y también a clases de ballet y gimnasia. Al principio, la gimnasia empezó siendo una actividad complementaria al ballet, pero poco a poco se convirtió en una pasión igual de importante. Y sí, Edith le gustaba mucho el ejercicio físico, el ballet, la gimnasia, pero también le gustaba cultivar la mente, ya que formaba parte de un club de lectura mixto. Entre sus compañeros había un chico alto, con pecas y pelo rojizo que la cautivó. Se llamaba Eric. La atracción fue mutua, por lo que no tardaron en tener citas junto al río o en el cine. Su relación adolescente se hizo formal y sólida en poco tiempo. Un día de verano, en 1941, después de pasar una tarde romántica junto a Eric, descubrió al volver a casa que su padre no estaba. Se lo habían llevado a un campo de trabajos forzados. Cuando se lo llevaron, lo único que pensé es que era político. ¿Cómo podía ser una amenaza para alguien? ¿Tenía algún enemigo? Su madre nunca le explicó nada durante los 8 meses que su padre estuvo fuera. Edith no sabía si el silencio era porque su madre, igual que ella, no sabía lo que estaba pasando o si era un modo de protegerla. Aún así, la joven recuerda a su madre Ilona hacer malabares para sacar varias recetas usando un único pollo. La comida escaseaba, así que tuvieron que aceptar a un inquilino en casa para salir adelante.
En primavera liberaron a Lajos como una medida de gracia. Cuando volvió, no dijo nada sobre dónde había estado o lo que le habían obligado a hacer. Ya era 1944 y Edith era tan buena en gimnasia que formaba parte de un equipo que se preparaba para las Olimpiadas de 1944. La guerra también acabó con el sueño olímpico porque finalmente fueron suspendidas, pero el equipo vio la suspensión como una oportunidad de mejorar para las siguientes. Sin embargo, un día la entrenadora se acercó a Edith y le comunicó que su plaza sería ocupada por otra chica porque ella era judía. Recuerdo que la entrenadora me acariciaba la espalda mientras me pedía que yo entrenase a la chica que iba a sustituirme en mi equipo. Al cabo de algunas semanas, mi vida se ponía en peligro, pero en ese momento, en el pasillo de mi querido gimnasio, parecía que no ir a los juegos era sinónimo del fin de mi vida. La reacción de Edith ante el rechazo fue de superación. Quería demostrarle a su entrenadora que era la mejor de todas y que se había equivocado con su decisión. Entretanto, había llegado la Pascua judía, un evento que la familia siempre celebraba con una gran cena, donde Clara y Magda tocaban música y Edith bailaba. Pero esta vez era diferente. Su hermana Clara no estaba. Había ido a Budapest a tocar el violín. Desde allí, Clara había llamado a sus padres para decirles que un profesor del conservatorio, Bela Bartók, le había advertido que los alemanes iban a empezar a apretar el puño en Checoslovaquia y Hungría. Eso significaba que muy pronto iban a expulsarlos del territorio. Al conocer la noticia, Lajos e Ilona comenzaron a hablar completamente enfadados, una batalla de «has hecho esto y no lo otro». Más adelante sabría que no era una de sus discusiones habituales. Mi padre habría rechazado unos billetes a Estados Unidos y mi madre rechazó la oferta de un funcionario húngaro que le proporcionaría documentación falsa para toda la familia. Y te estarás preguntando, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué rechazaron las oportunidades que le habían dado? ¿Por qué no hicieron caso a su hija Clara? Había dos razones. La primera era que no sabían lo que les deparaba el futuro. No sabían cómo de malo era quedarse, ni tampoco si sería sencillo empezar en otro lado. De hecho, tenían pruebas de que no era sencillo. Si buscáis en internet «viaje de los malditos», veréis que los estadounidenses rechazaron la ayuda de un barco de inmigrantes judíos y estos se vieron obligados a volver a Alemania y enfrentarse a los nazis, que ya sabían que volvían. Y la segunda razón era, como he dicho antes, que habían trabajado mucho para lograr lo que tenían. La noche terminó más o menos en paz, gracias a Edith, que hizo de intermediaria entre sus padres. Sin embargo, antes de que el sol saliera por el este, unos soldados entraron a la fuerza en su casa. Irrumpieron en cada habitación, anunciando que quedaban expulsados de su apartamento. Les dijeron que les ubicarían en otro lado y les permitieron unos minutos para coger una maleta para los 4. Ilona metió sobras de comida, ollas y sartenes, y Lajos metió libros, ropa y mantas. Edith y Magda quedaron inmóviles observando a los soldados que cada vez se impacientaban más. Al recoger todo, la familia Elephant fue llevada a una furgoneta donde otras familias judías esperaban. La furgoneta se detuvo frente a una fábrica de ladrillos justo cuando el sol empezaba a salir. Eran los primeros en llegar, así que les dejaron elegir dónde alojarse. Lo hicieron en los cobertizos de secado. En total, 12.000 judíos fueron a parar a la fábrica. Aquello era la antesala del infierno. Pasaron frío porque era abril y el sol no calentaba mucho. Además, los soldados aprovechaban cualquier excusa para darles con las porras. No había agua corriente. Traían algunos cubos con agua, pero no era suficiente para tantas personas. Al principio, Edith y su familia fueron capaces de mantenerse con las sobras de comida que había cogido Ilona antes de marchar. Pero a los pocos días, los restos terminaron y el hambre era evidente. Sin lugar a dudas, todos los vecinos judíos de Košice estaban aquí y Edith buscó por todas partes para encontrar a Eric. Lo consiguió y desde entonces estaban juntos todo el rato especulando sobre su futuro. Para Edith, su futuro ideal era ir a la universidad junto a Eric y después ir a Palestina. Empezó a correr el rumor de que nos enviarían a un lugar llamado Kenyarmezo, donde trabajaríamos y pasaríamos la guerra con nuestras familias.
Lo que no sabían es que el rumor lo había empezado la policía húngara y los Nyilas para crearles falsas esperanzas y que todo el mundo estuviese tranquilo en la fábrica de ladrillos. Si alguien intentaba salir, sería disparado por la espalda sin previo aviso. No solo eso, sino que los muertos eran colgados en medio de la fábrica para dar ejemplo. Cerca se escuchaban trenes. La libertad parecía accesible, pero también imposible. Después de un mes encerrados en la fábrica, comenzaron a evacuarla. Edith buscó desesperada la manera de despedirse de Eric, pero no hubo manera. Sus padres escribieron una carta de despedida clara, aunque tampoco habría forma de enviarla. 3.000 personas avanzaban hacia una hilera de camiones en un ritmo acompasado en una fila apretada. El camión estaba oscuro. Estábamos todos apiñados. Pero justo antes de que el camión arrancase, oí mi nombre desde fuera. Era Eric. Intenté hacerme paso para ver por una reja del camión, pero no pude ver nada. Solo le escuché decir que nunca olvidaría mis ojos y mis manos. El camión los llevó a una estación de tren y lo único que Edith escuchaba en su mente como eco eran las últimas palabras de Eric. Se subieron a uno de los vagones. Pronto Edith se dio cuenta de que no era un tren de pasajeros, sino un vagón de mercancías o ganado. Era literalmente una carga humana. En cada vagón había cientos de personas y el tiempo se ralentizaba. Las horas parecían semanas. Todo lo que les dieron era una hogaza de pan que debían compartir entre 8, un cubo de agua y otro para hacer sus necesidades. El olor era terrible, una mezcla de sudor y excrementos. Dormían de pie, apoyados unos encima de otros. Los más débiles no llegaron con vida al destino final. De vez en cuando, el tren se detenía. Y algunas personas eran obligadas a bajar y llenar el cubo de agua. En una de las ocasiones, eligieron a Magda como encargada, y al regresar, les dijo con total seguridad que estaban en Polonia. Magda lo supuso porque un hombre le gritó en polaco y alemán al mismo tiempo que le hacía un gesto. Se pasó el dedo por el cuello en advertencia de muerte. Una noche, en la oscuridad, mi madre me dijo: Edith, escucha. No sabemos a dónde vamos. No sabemos qué va a pasar. Simplemente recuerda, nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. El tren se paró definitivamente, y tras tantos días de penumbra, el sol los dejó completamente ciegos. Lo primero que Edith vio con claridad fue un letrero en alemán que decía: «El trabajo os hará libres». Entonces comenzó a sonar una música de orquesta. A Lajos, el padre de Edith, se le cambió el semblante y les dijo que si había música no podía ser un sitio tan terrible. El momento fue interrumpido por los nazis que los obligaron a hacer 2 filas, a un lado los hombres y al otro mujeres y niños. Su padre se despidió de Ilona, Magda y Edith haciendo adiós con la mano. Las 3 mujeres se posicionaron en su fila. Avanzaban lentamente esperando a que el dedo señalador del doctor Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte, les dijese si tenían que ir a la derecha o a la izquierda. A las que estaban enfermas o tenían más de 40 años las mandaban a la izquierda, o lo que es lo mismo, a una muerte segura. Pero eso ellas no lo sabían. Cuando le tocó a Ilona, que tenía un rostro tan juvenil y bien cuidado que podría pasar por una de 30, a Mengele le entraron dudas, y entonces dirigiéndose a Edith le preguntó: ¿Es tu madre o tu hermana? ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Debía mentir o decir la verdad? Edith optó por la verdad. Le dijo que era su madre, y Mengele le indicó que fuese a la izquierda. Edith y Magda se movieron también a la izquierda siguiendo a su madre, pero los nazis las empujaron hacia la derecha. Para calmarlas, les dijeron que pronto verían a su madre, que solo iba a darse una ducha. Cuando acabaron de dividir la fila de mujeres, la fila de la derecha fue llevada a otro lado del campo, a un barracón de presas. Al llegar, una joven se acercó a Edith y le arrancó los pendientes de oro que llevaba. Nuestra protagonista no se lo tomó bien, aunque quería encajar, así que no le discutió nada, simplemente le preguntó cuándo podría ver a su madre. La joven le señaló el humo que salía a lo lejos de una chimenea,
y le dijo que su madre estaba ardiendo ahí dentro y que lo mejor es que empezase a hablar de ella en pasado. Edith se quedó tan conmocionada y en shock que no era capaz ni de llorar. Desde ese momento, Edith se marcó un único objetivo: sobrevivir junto a su hermana. Al de unos minutos de llegar al barracón, las volvieron a desplazar a unas duchas donde les raparon todo el pelo y les obligaron a ponerse unos uniformes grises de algodón áspero y lana. Estos eran grises y no de rayas porque eran uniformes de trabajo. Las contradicciones de aquel lugar me desconcertaron. El asesinato era eficiente, sistemático. Sin embargo, no parecía haber un sistema para distribuir los uniformes. Los guardias eran crueles y severos, pero parecía que nadie estaba realmente al mando. ¿Cómo iba a mantenerme firme en un lugar donde lo único seguro eran las vallas, la muerte, la humillación y el humo constante? Había varias reglas claras que debían seguir. No podían salir por la noche. Si lo necesitaban, tenían un cubo para hacer sus necesidades dentro del barracón. Les habían dado un cuenco. Si lo perdían, no comerían. Si podías robarle un trozo de pan a un guarda, eras una heroína, pero si se lo robabas a otra presa, estabas muerta. Sobrevivir consistía en cooperar y también en crear un mundo interior, un refugio al que poder huir a través de la imaginación. El doctor Mengele era un amante de las artes que buscaba cada noche un talento oculto entre las presas para entretenerse. La primera noche, Mengele fue al barracón de Edith y Magda. Poco después de preguntar si alguien tenía talento en las artes, Edith notó cómo varias de las chicas que la conocían de su pueblo la empujaban al centro del círculo. Ella dijo que era bailarina de ballet. Entonces, el doctor le pidió que bailara para él. La orquesta que esperaba fuera del barracón empezó a tocar el vals del Danubio Azul, una canción que había practicado en sus clases y que Edith se sabía de memoria. Sabía que fallar no era una opción. Aquello podía salvarle la vida o llevarle a una muerte directa. Aunque a medida que la canción avanzaba, Edith se olvidó de aquello y empezó a sentirse libre. Cuando terminó, Mengele le lanzó una hogaza de pan que Edith compartió con su hermana y sus compañeras de litera. El día a día en el campo consistía en ir a un almacén llamado Canadá, donde debían ordenar y clasificar las pertenencias de los prisioneros recién llegados. También debían limpiar los barracones o los crematorios, donde las más desafortunadas debían recoger dientes de oro, pelo y pieles de los cadáveres que esperaban a ser quemados. Cuando no tenían nada que hacer, las presas hablaban sobre recetas y comida. Al día tenían una comida, un cuenco de sopa aguada y un poco de pan seco. Recuerdo que una noche hicimos un concurso de belleza en el barracón. Posamos con nuestros trajes grises sin forma y nuestra sucia ropa interior. Mi hermana Magda ganó el concurso y sugirió hacer un concurso mejor, uno para decidir quién tenía las mejores tetas. Nos desnudamos en la oscuridad y desfilamos con los pechos al aire. Antes me avergonzaba de mis minúsculos pechos, pero allí me sentí orgullosa de mi cuerpo. Y al final gané el concurso. La vida en el campo era un constante convencimiento de que de algún modo, antes o después, lograrían la libertad. La esperanza era la única herramienta que les servía para seguir con vida. Aún así, el miedo era diario. Todos los días las llevaban a las duchas y todos los días tenían la incertidumbre de si saldría agua o gas. Pasados 6 meses, los nazis volvieron a ponerlas en filas y a llevarlas dirección al andén donde llegaron. Les dijeron que iban a trabajar a otro sitio hasta el final de la guerra. Aunque no lo sabían, la realidad era que los rusos se estaban acercando a Polonia por un lado y los estadounidenses por el otro. Por ello, en diciembre de 1944, los nazis tomaron la decisión de evacuar Auschwitz con los presos más valiosos. Todos los presos que se quedaron atrás, es decir, en el campo, fueron liberados el 27 de enero de 1945.
Después de estar horas viajando en tren, llegaron a Alemania. No eran más que un centenar de personas. Las alojaron en una especie de campamento de verano para niños, con literas y una cocina donde, con las escasas provisiones, podían preparar algo para comer. Solo pasaron allí una noche. A la mañana siguiente las enviaron a trabajar a una fábrica de hilos. Tras varias semanas trabajando en la fábrica de hilos, los SS volvieron y les obligaron a cambiar su traje gris por unas rayas. Volvieron a montarse en un tren, aunque esta vez no iban dentro, sino arriba, en el techo. El tren estaba lleno de munición. Aquello era una estrategia de los alemanes para desanimar a los británicos de bombardear el tren. Aún así, los británicos no se echaron atrás. Incluso con prisioneros en el techo, atacaron el tren. Edith y Magda no veían nada, era todo humo, las bombas les venían encima, solo escuchaban gritos. Sin embargo, Edith aprovechó el caos para saltar del tren y correr hacia una ladera nevada. Corrió y corrió, pero entonces, al mirar atrás, vio que su hermana no venía. No podía dejar a su hermana atrás. Había sido su apoyo y su razón para seguir con vida. Durante un largo segundo, Edith tenía que tomar una decisión clave: huir o buscar a su hermana. Eligió lo segundo y volvió. Corrió de nuevo ladera abajo y al llegar junto al tren, vio a su hermana Magda sentada en la cuneta sujetando el cuerpo sin vida de una mujer. A Magda le sangraba la barbilla, pero Edith estaba enfadada y rabiosa. Le gritaba: ¿cómo no había aprovechado la oportunidad de huir? Pero Magda no estaba presente, no dijo nada, estaba inmóvil. Entonces los guardias la rodearon y ellas se reunieron con el resto de supervivientes que aún seguían allí. Al cabo de una hora, los vagones estaban llenos de munición y ellas volvían a estar en el techo del tren. Tras varios días viajando, una mañana, los nazis decidieron seguir el camino a pie. Las presas debían ir en una fila ordenada. Durante su travesía, Edith observó bombas caer y ciudades ardiendo. En algunos puntos las obligaban a trabajar en fábricas durante varios días. Después de largas caminatas y un viaje en tren, llegaron a Mauthausen. Ese era un campo de concentración solo para hombres donde se dedicaban a picar piedra. El objetivo era producir materiales para la construcción de la Nueva Berlín. Los rumores decían que allí las matarían. En ese momento donde sentía la muerte tan cerca, no quería que mis últimos pensamientos fueran una reproducción de los horrores que había visto. Quería sentirme viva, quería saborear lo que supone estar viva. Pensaba en la voz de Eric y en sus labios. Intenté evocar pensamientos que todavía tenían la capacidad de hacerme estremecer de emoción. Al amanecer, volvieron a enfrentarse a otra fila, aunque esta vez no era una fila de selección, sino más bien una fila hacia otro lugar. Esta vez caminarían de Mauthausen a Gunskirchen. Aunque la distancia era la más corta que habían hecho hasta la fecha, solo llegarían 200 supervivientes de 2000 que salieron de Auschwitz. La mayoría morían por debilidad o enfermedad. En cuanto se caían al suelo, las asesinaban. Las enfermedades más comunes eran tifus, disentería, piojos, llagas abiertas o heridas infectadas. Después de pasar unos días en Gunskirchen, Edith no podía andar. Ella no lo sabía, pero tenía la espalda rota. Tampoco sabría después en qué momento sucedió la lesión. Así que la mayor parte del tiempo simplemente durmió. Y entre desmayos y ensoñaciones, los días iban pasando. El 4 de mayo de 1945, desde lejos vieron que se acercaban unos jeeps. Y entonces alguien gritó: ¡han llegado los americanos! ¡Los americanos están aquí! Edith pensó que aquello era una alucinación colectiva, pero no, era verdad. Su primer recuerdo de los estadounidenses es verlos repartir cigarrillos a los presos. Estaban tan hambrientos que se los metían a la boca con papel y todo. Después empezaron a gritar que quien estuviera vivo levantase la mano, pero Edith estaba tan débil que aunque lo intentara con todas sus fuerzas, no podía moverse y tampoco le salía la voz. Mientras los soldados pasaban entre la pila de cuerpos tirados,
tenían que taparse la cara con un pañuelo por el intenso olor a hedor y muerte. Edith sabía que debía sacar fuerzas de donde sea, tenía que sobrevivir, tenía que hacerse ver. Moviendo sutilmente el brazo, con todas sus fuerzas, un soldado que estaba cerca vio el movimiento y se acercó a ella. Al ver que estaba viva, le acercó un montón de bolitas de chocolate a la boca. Eran M&M's. Con la ayuda del soldado, Edith se los metió a la boca, y al notar el sabor dulce, recordó a su padre, quien siempre le decía que debía salir a la calle llevando algo dulce en el bolsillo. El soldado me dejó sobre la hierba a escasos metros de los cadáveres. Magda estaba junto a mí. Habíamos sobrevivido a la selección final. Estábamos vivas. Éramos libres. Este es el final de la primera parte de la historia de Edith Eger. En el siguiente episodio te contaré cómo fue su proceso de recuperación. Para documentarme para este podcast he leído la autobiografía de Edith, llamada La bailarina de Auschwitz. Os recomiendo mucho este libro si queréis conocer más detalles de su historia, que la verdad son un poco truculentos, pero merecen la pena. También quiero dar las gracias a María del Pino por poner voz a las palabras de Edith Eger. Dale al botón de seguir en la plataforma en la que me estés escuchando si quieres que te llegue una notificación para escuchar la segunda parte. Además, aprecio mucho si me dejas un me gusta o unas estrellitas o un like en Instagram o en TikTok. Yo soy @estovademujeres. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo muy fuerte y adiós.